Muy buenos días. El día de hoy nos van a acompañar a aprender sobre uno de los municipios más emblemáticos del estado Monagas, Caripe. Entrando un poco en el tema, vamos a dar una breve introducción sobre el municipio de Caripe, el cual está ubicado en la región montañosa del estado Monagas, Venezuela. Se erige como una de las joyas geográficas, ecológicas y culturales más significativas del oriente venezolano, a menudo apodado el Jardín de Oriente. Por su clima fresco y su exuberante vegetación, Caripe ofrece un contraste refrescante con el paisaje de llanos y sabanas predominantes en gran parte del estado Monagas. Siguiendo con esto, hablaremos ahora sobre la historia y orígenes del municipio Caripe. Debemos de conocer que Caripe fue fundado como una misión católica de India Shaima el 12 de octubre de 1734 por el misionero capuchino Pedro de Gelsa. El nombre original de Caripe era San Miguel Arcángel de Caripe. Luego, en su refundación, cambia el nombre a Santo Ángel Custodio de Caripe, pero este es más conocido por el nombre de Caripe del Guácharo, para diferenciarlo de un pueblo cercano llamado Caripito. El pueblo fue ubicado en las tierras pertenecientes a un capitán indígena llamado Esteban Caripe. Este capitán indígena, cuyo apellido se hizo extensivo al pueblo y a todo el valle, participó en la fundación y había convencido a 12 familias chaima para que vivieran en la misión. La palabra Caripe significa río de ardillas en lengua chaima. El 8 de junio de 1780 se terminó de edificar un hospicio de los capuchinos aragoneses para acoger a los misioneros de aquella orden que estuviesen enfermos o ancianos. De esa manera, Caripe se convirtió en la sede principal de las misiones de los capuchinos en la zona oriental de Venezuela. En 1799, el sabio alemán Alejandro de Humboldt y el francés Aimé Bonpland visitaron Caripe como parte de su viaje por Venezuela. Otros exploradores famosos recorrieron el pueblo. Fueron el italiano Agustín Codazzi y el alemán Ferdinand Bellermann. Muchas personas provenientes del estado Sucre y Nueva Esparta se asentaron en el lugar. A finales del siglo XIX comenzaron a establecerse en Caripe varios inmigrantes de origen italiano y corso, quienes trajeron consigo métodos avanzados para cultivar la tierra e inventos tales como la electricidad, el fonógrafo, la lámina de zinc, la rueda hidráulica, el cemento, el cinemundo, la pianola y otros. Además, los italianos y corsos crearon las primeras bodegas y las grandes haciendas cafeteras. Hablando ahora sobre las costumbres del municipio Caripe, tenemos que entre sus distintas actividades se incluye lo que vendría siendo el ecoturismo y senderismo en sus atractivos naturales, como lo vendría siendo la Cueva del Guácharo y el Salto La Paila. El disfrute de su gastronomía y de la apreciación de sus paisajes de la zona también forman parte de dichas costumbres. Ahora, especificando un poco más entre sus costumbres relacionadas con lo que vendría siendo la naturaleza y el disfrute de su entorno, tendremos por una parte el ecoturismo, ya que dada la riqueza natural de este municipio, una costumbre muy arraigada es la de visitar y disfrutar los atractivos ecológicos que ofrece Caripe, siendo con el senderismo que en esta se puede ver lo que vendría siendo las caminatas ecológicas por el Cerro Negro y otros parajes naturales que vendrían siendo una actividad recreativa común entre los locales y visitantes. Luego vendríamos teniendo las visitas a la Cueva del Guácharo, que vendrían siendo de las costumbres más famosas de este municipio. Es una actividad recurrente y que consiste en el ascenso y la visita a este emblemático monumento natural que alberga a lo que vendrían siendo los guácharos, que es el emblema, es el ave emblemática de Caripe. Siendo con sus costumbres gastronómicas tendríamos el disfrute de su gastronomía, ya que la cocina local forma parte de las costumbres de la gente de Caripe y su gastronomía es un componente de su cultura. Hay otras costumbres que no son necesariamente tan tradicionales en el sentido estricto, pero también se les puede dar mención. Una de estas vendría siendo el excursionismo,
donde la gente suele organizar paseos y excursiones al aire libre para disfrutar de la naturaleza de la región. Y otra que podemos observar sería la interacción con la vida salvaje, que donde se da la observación de la fauna, como los guácharos, que es una costumbre que se da en el marco de las visitas de los parques naturales de esta zona. Costumbres y tradiciones del municipio Caripe. Las costumbres incluyen las actividades de ecoturismo y senderismo en sus atractivos naturales como la Cueva del Guácharo y el Salto La Paila, el disfrute de su gastronomía y la apreciación de los paisajes de la zona. Costumbres relacionadas con la naturaleza y el disfrute del entorno. Tenemos el ecoturismo. Dada la riqueza natural del municipio, una costumbre muy arraigada es la de visitar y disfrutar de los atractivos ecológicos que ofrece Caripe. El senderismo ofrece las caminatas ecológicas por el Cerro Negro y otros parajes naturales. Son una actividad recreativa común entre locales y visitantes. Visita a la Cueva del Guácharo. Una actividad recurrente en el ascenso y la visita a este emblemático monumento natural que alberga al famoso guácharo, el ave emblema de Caripe. Costumbres gastronómicas. Disfrute de la gastronomía. La cocina local forma parte de las costumbres de la gente de Caripe y su gastronomía es un componente de su cultura. Costumbres que no son necesariamente tradiciones en el sentido estricto. Tenemos el excursionismo. La gente suele organizar paseos y excursiones al aire libre para disfrutar de la naturaleza de la región. Interacción con la vida salvaje. La observación de fauna, como los guácharos, es una costumbre que se da en el marco de las visitas a los parques naturales de la zona. En las tradiciones del municipio Caripe incluye danzas como la guacharaca, la comparsa de los morochos y la comparsa del frío. Son festividades religiosas como la fiesta del Espuntón y las escenificaciones bíblicas durante la Semana Santa, y celebraciones como la fiesta de los locos o baile del mono. La gastronomía también forma parte de su cultura, con platos como la bola de plátano y el sancocho de cangrejo. Celebraciones y danzas. Fiesta del Espuntón. Esta celebración local está vinculada a las costumbres de la Semana Santa, marcando un momento importante en el calendario festivo de Caripe. Danzas y comparsas. Caripe tiene una rica tradición de bailes y comparsas. Entre las más conocidas se encuentran la guacharaca, que es una danza popular representada en la localidad. La comparsa de los morochos, una tradición que se destaca por su carácter festivo. La comparsa del frío, otro de los bailes que forma parte de las festividades locales. Otras danzas incluyen la triquilina, los de los guácharos y la de los rayanas. Fiesta de los locos o baile del mono. Es otra de las festividades locales más conocidas. Entre las tradiciones religiosas está la bendición de las palmas. Durante la Semana Santa se celebra la bendición de las palmas, un acto que simboliza paz y renovación espiritual, y que da inicio a una semana de reflexión y devoción. Cuadros vivos de Semana Santa. La comunidad recrea pasajes bíblicos a través de cuadros vivos, especialmente los de la Semana Santa, transmitiendo mensajes de esperanza y unidad. Por último, la gastronomía, que es una cultura culinaria de Caripe, también es una tradición importante. Se puede encontrar en sus platos bola de plátano, una entrada típica de la región, y el sancocho de cangrejo, un plato tradicional que se consume en la zona. El patrimonio cultural de Caripe es bastante rico y se puede dividir en varios aspectos importantes, como por ejemplo el patrimonio arquitectónico e histórico. Acá podemos destacar lo que sería la iglesia del Santo Ángel Custodio, ya que es un punto de referencia histórico importante. La iglesia original, dedicada al Santo Ángel Custodio, se terminó de construir en 1769. Fue destruida en gran parte por el terremoto de 1806, reconstruida y en 1962 fue declarada Patrimonio Histórico Nacional.
aunque posteriormente fue demolida y reemplazada por la sede actual en 1978, su historia es central para el poblado. También acá tenemos lo que sería la Casa de la Cultura Paulita Ortiz, un espacio emblemático dedicado al rescate y preservación de los aspectos culturales y la herencia de la religión, y un centro para artistas y artesanos locales. También tenemos Casa Vieja, o también conocida como Lunchería de Casa Vieja. Catalogada como un patrimonio de Caripe, es una construcción antigua de aproximadamente unos 170 años con una arquitectura tradicional de bareque y techo de caña brava. Por último tenemos lo que sería la Casa Bastardo, una construcción de 100 años de antigüedad con arquitectura tradicional de bareque y techo estilo caballete. Luego seguimos con el patrimonio natural y científico, que acá podemos destacar lo que sería la Cueva del Guácharo o también Monumento Natural Alejandro de Humboldt. Este es el sitio más icónico y un santuario mundial. Aunque es un monumento natural, su importancia es también cultural y a la fauna regional, a la historia del pueblo, a la ciencia. Por último, también destacamos como lo que también el museo por Alexander von el Humboldt, o también conocido Museo Alejandro de Humboldt. Alberga colecciones paleontológicas, fósiles, estalactitas y estalagmitas de las cuevas. También podemos resaltar lo que sería Salto La Paila y las puertas de Miraflores, otros importantes atractivos naturales que forman parte del entorno natural y cultural turístico de este hermoso Caribe. Por último, resaltamos el patrimonio inmaterial y tradicional, que acá encontramos la cultura artesanal, ya que la población cuenta con una diversidad de artesanos y alfareros. La música, que acá también podemos conseguir personajes como Juan Marín, fundador de los Criollos de Monagas, ha sido nombrado Patrimonio Cultural del Estado. Se destaca la fabricación de instrumentos como la bandola. También tenemos lo que serían las danzas, se menciona el baile de la guacharaca como una manifestación cultural. También tenemos las fiestas patronales. Caripe celebra sus fiestas patronales en los meses de agosto y octubre. Luego seguimos con las herencias indígenas, ya que la cultura está ligada en gran parte a las creencias y tradiciones de los indios Chaima. Y aún persisten topónimos en su lengua, como Caripe, Río de las Ardillas y Guácharo, ave que llora se levanta. Y para finalizar tenemos su religiosidad. La cultura local está muy ligada a la religión y se destacan celebraciones importantes como las que tienen lugar en Semana Santa o la resurrección de Cristo. La idiosincrasia de los habitantes de Caripe se caracteriza por diversos elementos como lo pueden ser la raíz cultural, la conservación, la creatividad y talentos, la diversidad cultural y también la producción. Encontramos que esta tiene una fuerte raíz cultural que está ligada a la religión y a las tradiciones indígenas, especialmente de la etnia Chaima, que aún habita en algunas parroquias como lo es el Guácharo y Teresén. Tenemos que la conservación. ¿Por qué? Porque esta población mantiene costumbres, ellos son muy conservadores, como cuáles, como la celebración anual de la Semana Santa Viva, especialmente también esta la celebran en la Plaza Bolívar de Caripe, lo que esto refleja su profunda conexión con la religiosidad popular. Miramos cómo se van relacionando cada una de las cosas. Además, también encontramos una notable presencia de creatividad y talentos. ¿Por qué? Porque encontramos artesanos,
Encontramos alfareros, artistas plásticos, escritores, pintores y poetas regionales que enriquecen la cultura local. Cuando hablamos de diversidad cultural, nos referimos a que ellos han tenido una presencia de muchos inmigrantes, especialmente italianos y corsos desde finales del siglo XIX, quienes aportaron métodos avanzados de cultivo. Ahora entonces entramos en la parte de la producción. ¿Por qué? Porque ellos instalaron métodos avanzados de cultivo como lo fueron la tecnología y la cultura, y para ayudar a la producción agrícola de este municipio, de esta población. A medida que han pasado los años, se han instalado muchísimos grupos más, también de colombianos y árabes, que enriquecen aún más la diversidad cultural de este municipio. En el municipio Caripe, la salud y la cultura están profundamente relacionadas. La medicina local no se entiende solamente como un conjunto de remedios caseros, sino como parte de la identidad y la forma de la vida de la comunidad. Uno de los elementos más visibles es el uso de las plantas medicinales. A lo largo de generaciones, las familias han transmitido conocimientos sobre hierbas como la manzanilla, el torojí, la ruda, el anamú y la sábila. Estas plantas se cultivan en los conucos y patios y se utilizan para aliviar dolores de estómago, resfriados, inflamaciones o problemas de la piel. La naturaleza se concibe no solo como alimento, sino también como una fuente de equilibrio y salud. Junto a lo natural aparece lo espiritual. En Caribe todavía tienen vigencias prácticas como los rezos, el salmos y las limpiezas. Estos rituales buscan tratar males como el espanto o el mal de ojo, que no se consideran simples enfermedades físicas, sino como un desequilibrio que afectan al cuerpo y al espíritu. Aquí destaca la figura del curandero o la rezandera, personas respetadas que cumplen un papel cultural y social muy importante. El conocimiento de la medicina tradicional se transmite de manera oral, de abuelos a nietos, y en especial de mujeres a mujeres, que enseñan sobre partería, cuidado de recién nacidos y remedios caseros. Estos traspasos de saberes refuerzan la identidad cultural y mantienen vivas las raíces comunitarias. Es importante señalar que en Caripe no existe una oposición radical entre la medicina local y la medicina moderna. Más bien, hay una complementariedad. Para dolencias leves, la gente suele acudir primero a remedios naturales o rituales tradicionales, y si el problema persiste, entonces se busca atención en el ambulatorio o en el hospital. Se trata de un sincretismo en el que conviven ciencia y tradición. Finalmente, la medicina también se conecta con la alimentación. Muchos alimentos se clasifican como fríos o calientes y se consumen de acuerdo con la dolencia. Por ejemplo, las infusiones calientes se recomiendan para los resfriados, mientras que los jugos frescos ayudan a bajar la fiebre. Esta manera de entender la dieta refleja una visión integral de cuidados de la salud. En conclusión, en Caribe la medicina local es más que una alternativa, es una práctica cultural que integra naturaleza, espiritualidades, alimentaciones y comunidades. Y aunque convivan con la medicina moderna, siguen siendo una base fundamental de la vida cotidiana y de la identidad cultural de sus habitantes.